Bienvenidos sean ingenieros de pista, estamos en el Pitwall, este nuevo espacio que les trae su servidor. Mi nombre es Elías y bueno, hoy celebramos básicamente que de vuelta está la Fórmula 1, ya tuvimos la primera carrera en Australia, ya tuvimos nuestro primer fin de semana, ya podemos deducir quiénes son los equipos más fuertes, quiénes son los equipos que les falta un poquito y quiénes son los equipos que de plano están para el perro. Y yendo de más a menos, pues no está de más hablar del 1-2, el primer 1-2 de la temporada 2026, el 1-2 de Mercedes, Russell y Kimi Antonelli, primer lugar y segundo lugar, con una carrera que, bueno, al principio nos dio, muchísimas sensaciones. Yo no sabía qué estar viendo, no sabía si estaba viendo la tabla, no sabía si estar viendo la carrera, no sabía si estar viendo el mapa, porque estaba pasando todo muy rápido entre Leclerc y Russell con esa salida tan potente que tienen los Ferrari. No sé si los vieron, pero salieron como cohetes, básicamente. Cabe aclarar que Russell se equivocó al momento de la salida, patinó, pero bueno, eso no quita que nos dieron una batalla, una señora batalla durante 12 vueltas, yo creo, 12 vueltas que estuvieron ahí, ruede y ruede y peleando. Y bueno, hay muchas opiniones divididas que he visto en redes sociales, ¿no? Hay gente que dice de que, no, pues es que ya solo utilizan un botón para rebasar y bueno, los pasan parados casi. El otro equipo, el otro piloto no tiene nada que hacer ante un botón, ante la tecnología, ya se eliminó el instinto del piloto. Y de eso vamos a estar platicando el día de hoy en este episodio, en nuestro primer episodio. Espero les guste, los vamos a estar haciendo todos los lunes y yo creo que se estarán subiendo los lunes en la noche, ¿no? A lo mejor los martes, dependiendo, ¿no? de cómo esté mi tiempo. Muchos ya saben que, bueno, sigo estudiando y, bueno, tengo exámenes, tengo cosas, tengo proyectos y a veces no me da la vida. Pero bueno, vamos a pasar a los temas como relevantes, básicamente. Bueno, ya hablamos básicamente de Ferrari y de Mercedes. Quiero puntuar una cosa. Muchos creen que Mercedes tiene un dominio total de la temporada 2026, lo cual me puse a analizar ayer justamente para poderles traer aquí. Les hice un video, de hecho, en TikTok, y no creo que Mercedes esté tan alejado de sus rivales, a diferencia de otros años, como fue el año 2023, con ese RB19 diseñado por Adrian Newey, un cohete, un auto que iba sobre rieles, básicamente, que hasta el mismísimo Checo Pérez le sacaba 20 segundos al rival. Eso era dominio. Yo recuerdo las temporadas del W14, ¿no? Un auto ilegalísimo. Eso era dominio. Pero me puse a ver la carrera y la verdad es que vi batallas, vi bastante, que le costó bastante a Russell despegarse de Leclerc. No lo hizo, de hecho. Si nos ponemos a analizar básicamente cómo funcionó, cómo fue esa batalla, Leclerc le estuvo dando batalla tras batalla, pelea, lo puso nervioso, hasta se equivocó Russell, ¿no? Que jamás había sentido la presión de tener que mantener la primera posición, si no es por, Max Verstappen, que ya sabemos todos que está fuera de este mundo. Que otro punto también hay que recalcar, Verstappen salió de la 20ª posición y terminó en la 6ª posición. Eso lo tocaremos más adelante porque, se juntan muchísimas cosas, muchísimos factores. Los autos eran lentísimos y dice Max que, fue muy fácil adelantar, pero lo tocaremos en otro momento. En este mismo episodio, pero en otro momento, sí, vamos a seguir hablando, ¿no? de Mercedes. Al principio Mercedes sale, ¿no? Con Russell y Kimi en primera y segunda posición, Hadjar en tercera posición, que sale muy mal pisado. De hecho, Hadjar se le olvida activar la batería, sale únicamente con el turbo, con el motor, básicamente. Lo cual, se ve, ¿no? Que lo rebasan los Ferrari pisados, ¿no? De hecho, hasta Russell estaba en sus espejos de, oye, ¿dónde está Hadjar? No lo veo. Se quedó atrás, se quedó parado, básicamente. Lo cual lo hizo perder muchísimas posiciones, no recuerdo cuántas posiciones, pero lo hizo perder un montón de posiciones. Verstappen, igual en un Red Bull, él sí sale bien, sale de hecho y rebasa a creo que tres pilotos, creo que las rebasa y le va muy bien, pero los Ferrari, ahí es donde quiero hacer como énfasis. Los Ferrari salen como cohetes, salen disparados y le dicen a Russell, mira, aquí yo estoy. Sí, me sacaste casi un segundo, casi me sacas un segundo en la quali, pero en la carrera es muy diferente. Porque de nada sirve hacer una muy buena clasificación, una clasificación en la que le saques 3 segundos al rival, si en la carrera no la vas a rematar. Básicamente, en la carrera tienes que demostrar
que la quali fue solo una probadita de lo que tenías. Y bueno, básicamente es lo que hace Leclerc. Leclerc y Hamilton salen voladísimos en la largada y se le ponen al tú por tú a Russell durante más de 10 vueltas. 10 vueltas que fueron, miren, un flash. Yo las veía y luego agarraba mi agua para tomar agua y luego veía el clasificador, que me quitaron las pinches milésimas, me quitaron las centésimas también, solo me dejaron las décimas, lo cual no me gusta. Pero bueno, no importa. Y veía que hacían esto, y luego veía la carrera, veía justamente los autos y justo estaban haciendo, uno pasaba y en la recta principal pasaba otro y en la curva tal pasaba otro. No sabía qué ver. Yo no recuerdo una batalla tan bonita, una batalla tan larga en muchos años que llevo viendo la Fórmula 1. Sí han habido batallas, pero hace años, hace muchos años, incluso antes de las regulaciones del 2009 de la aerodinámica, antes de esas regulaciones, estas batallas se veían, sí, pero no así. Y después, cuando empezaron a crecer los autos, cuando llegó, el DRS, la era híbrida, cuando llegó el dominio de Mercedes, luego el dominio de Red Bull, luego el dominio de McLaren, no se veían, eran trenes de DRS. Y muchas personas dicen que estos rebases son a costa de perder el instinto del piloto, ¿no? Muchos rebases que son así son porque, es que nada más le aprieto un botón. Y en parte, es cierto, ¿no? En parte solamente aprietan un botón y tienen un despliegue extra de energía, un despliegue de 350 kilowatts de energía, que es el Overtake Mode, pero lo que no se ve es que, pues para ellos fue fácil rebasarlos, ¿no? Entre ellos se rebasaban, pero si eso fuera cierto, ¿por qué Max no pudo rebasar a Norris las últimas vueltas? Y no me digan que era porque tenía neumático medio Norris y neumático duro Max. No era por eso. De hecho, se le acerca Max, se le acerca casi un segundo por vuelta a Norris y no lo puede rebasar. Entonces, aquí es más complejo de lo que se habla. Es mucho más complejo de decir, no, es que son buenas las regulaciones. Creo que no son ni blancos ni negros. Hay que evaluarlo. Hasta la misma FIA ya está evaluando. De hecho, hoy salió la noticia. La misma FIA ya está evaluando el que después del Gran Premio de China se evalúe el cambiar las regulaciones y alterar un poco este balance entre la batería y el motor de combustión. Como ya se ha planteado, el motor de combustión representa alrededor del 52% de la potencia que tiene el vehículo y la batería alrededor de un 48%. Se dice 50-50, no de 50-50, pero pongámoslo 50-50, 50% eléctrico, 50% de combustión. Esto que ha llegado a pasar, que como el despliegue de energía es muchísimo, y de hecho Alex Escalera, el buen analista, lo explicó. Dice que únicamente tardan 11 segundos en gastar toda esa energía. Cuando una vuelta te dura alrededor de 1 minuto 20, 120 segundos, eso no representa ni el 10%, ¿no? 11 segundos no es ni el 10% de la vuelta. Y hay más rectas que el 10% en una pista. Entonces, aquí lo que plantea la FIA es bajar el porcentaje de la batería y dárselo al motor. ¿Para qué? Para que la batería dure más. Vamos a romper con el esquema de 50-50, pero esto nos va a dar más, ¿no? Más espectáculo. Pero ese es otro tema aparte. El tema principal es que hay tanto opiniones que dicen que los autos son muy fáciles de rebasar porque con un botón lo rebasas, pero del otro lado vemos que Verstappen, el mejor piloto de nuestra época, no puede rebasar a Lando Norris. Y no me vengan a decir que es que Lando Norris es el actual campeón y es buenísimo. No, la verdad es que aunque sea muy bueno, porque, los pilotos de Fórmula 1 todos son muy buenos, son los mejores del mundo. Pero es que Max, rebasa a Checo, rebasa a Franco, rebasa a Bottas, rebasa a Russell, rebasa a Ocon, rebasa a Bierman, rebasa a todos, a Hülkenberg, Bortoleto, Lindblad, Lawson, todos. Norris no lo pudo rebasar. Y el McLaren no es un auto extraordinario. Quedó a 35 segundos de la Ferrari de Lewis Hamilton. No es un auto súper potente. No se le escapó a Max Verstappen. De hecho, quedaron a menos de un segundo al final. Simplemente no lo pudo rebasar. Entonces, por un lado tenemos autos que se rebasan muy fácil porque tienen un botón y autos que no se pueden rebasar.
O sea, tenemos un punto medio porque el año pasado, en el reglamento del 2022, no podíamos rebasar, no se podían rebasar. Veíamos trenes de DRS y básicamente la carrera acababa en la primera vuelta. Esto no pasó hoy. De hecho, la razón por la que esta carrera se volvió tan aburrida después de la vuelta 12 fue por la incompetencia de los Ferrari, la incompetencia de los estrategas de Ferrari. Incompetencia porque, bueno, tuvieron dos oportunidades claras. Sí es cierto que en la segunda se les cierra los boxes, pero se les cierra en la segunda vuelta, porque en la primera pudieron haber pasado. Al menos uno pudo haber pasado, lo dice Lewis Hamilton, yo no lo digo. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene que la carrera sea tan aburrida al final? Que ya sepamos el ganador. Bueno, no es por el cambio de regulaciones. No quiero echarle la culpa al cambio de regulaciones, porque claramente el cambio de regulaciones no nos quitó esa emoción, nos la devolvió, de hecho. El hecho de que la carrera sea aburrida fue por la incompetencia, y lo repito, la incompetencia de los Ferrari. Entonces, ya dejando claro lo que pasó, ya dejando claro que, bueno, justamente el cambio de regulaciones, aunque no es el mejor cambio, aunque no es aquí el peak de la Fórmula 1, tampoco hay que crucificarlo, también hay que darle chance, ¿no? Y justamente la FIA le va a dar chance hasta China. Y en China va a decidir qué hacer con este 50-50, con el motor de combustión y con la batería. Al final, nosotros, pues como espectadores, somos los más importantes para la FIA. Los pilotos pueden decir muchas cosas. Pueden decir que son muy buenos los autos o pueden decir que son horribles de manejar. Porque justamente quiero entrar al tema de que los campeones, los tres campeones que tenemos actualmente, bueno, Lando Norris no habló, pero los tres más grandes campeones que tenemos actualmente en la parrilla, tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton como Fernando Alonso, han hablado sobre este cambio de regulaciones y han dicho lo que ellos piensan acerca de este acerca de este cambio de regulaciones, perdón. En el caso de Max, dice que no se divierte manejando, que no es algo natural para él, que tiene que desacelerar en rectas. Y eso no le gusta, que en las curvas ya no puede ir al límite porque tiene que guardar energía para las rectas. El super clipping, esta cosa que hemos visto que baja hasta 50 o 60 kilómetros por hora el tiempo, bueno, la velocidad que llevan los autos. Y bueno, Max ha dicho que no le gusta, básicamente, que esto ya parece la Fórmula E con esteroides. Esas fueron declaraciones que hizo en la pretemporada. Lewis Hamilton, por otro lado, dice que, bueno, sí le gusta, pero que quiere adaptarse, solamente no le entiende, pero sí le gusta. Y Fernando Alonso, por otro lado, no le gusta, pero que en la vuelta 1 es una vuelta 1 de sensaciones y que si antes se sentía superior, ahorita se sigue sintiendo superior. Y lo podemos ver. De hecho, Fernando Alonso llegó hasta la 10ª posición. Rebasó tantos autos que yo no los pude contar. De hecho, yo ni me di cuenta. Hasta el final de la carrera me di cuenta. Y bueno, fuera de eso. Pero, ¿saben quién no se queja? Tanto los Ferrari como los Mercedes. Y esto es algo muy común en los pilotos, ¿no? Que, bueno, si voy ganando no me quejo, ¿no? Si voy ganando, pues que a todo dar. Pero si voy perdiendo, es que los autos son muy malos. Es que ya estoy muy aburrido. Y no me van a desmentir diciendo que Verstappen en 2023, Verstappen iba pues sobradísimo. Y aunque le aburría, Verstappen nunca dijo me voy a retirar de la Fórmula 1. Jamás. Aunque se aburría, aunque dijo es que luego me aburro, ¿no? Pero él nunca dijo que los autos eran malos. ¿Cuándo lo empezó a decir? En 2024. En 2024, cuando Lando ya le puso un poquito de presión, que bueno, el auto ya era una basura, que era inconducible, ahí empezó a criticar el reglamento. Ahí cuando ya no le empezó a beneficiar. Y en 2025, cuando lamentablemente pierde el campeonato, y digo lamentable porque, como sabrán, soy fan de Red Bull. Me agrada Red Bull, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ganado Lando y el que haya ganado el campeonato de constructores McLaren 2 años seguidos, como que no me termina de calar. Pero bueno, no importa, esas son opiniones mías. Lo que quiero como puntuar es que Max Verstappen, pues, se empezó a quejar cuando empezó a perder. Es algo común en los pilotos. Los pilotos no tienen mucho criterio, básicamente. Los pilotos no son muy... se muerden la lengua, vaya, muchas veces. Ahí es cuando Max empieza a quejar. Lewis Hamilton no se quejó cuando fue dominante durante 8 años, Mercedes. Se quejó cuando dejó de ser dominante. Lando Norris no se quejó el año pasado de los autos que eran unos supertractores y veíamos trenes de DRS y no se podían rebasar. Se queja hoy, donde el auto no es dominante.
Ahí es donde viene la queja. Entonces, si nos damos cuenta, los pilotos son los que se quejan más, no son los más importantes. Los más importantes son ustedes, ingenieros de carrera, y yo. Lo que nosotros decimos es lo importante para ellos. Entonces, la FIA se dio cuenta de estas quejas, de que no, es que ya no es lo mismo, es que tal, lo cual está bien, ¿no? El mundo se queja. Y la FIA va a analizar, después del Gran Premio de China, va a analizar si se tiene que cambiar el reglamento o si se deja igual, básicamente. Estos cambios entrarían en regulación para el Gran Premio de Suzuka en Japón dentro de 3 semanas. Ya dejando esto en claro, quiero hablar de Checo Pérez. Checo Pérez, el 11 mexicano, el ministro de Defensa, el creador del sin respeto. El señor Checo Pérez. Un carrerón que se aventó, y a ver, sí, quedó en 26ª posición, digo, en 16ª posición, pero carrerón. El auto se le venía desarmando, el auto venía de que muriendo, se le cayó una parte del endplate en el medio de la curva 8 y aún así Checo hizo historia. En la primera carrera que Cadillac pone su auto en pista, Checo completa el Gran Premio. 3 vueltas detrás del líder George Russell, o sea, completó un total de 55 vueltas, pero las completó. Todas y cada una. Las vueltas... Esto es muy bueno para Cadillac, esto es increíble para Cadillac, es lo mejor que le puede pasar a un equipo nuevo. Hace un año no tenían ni un bloque en la fábrica y hoy tienen un auto que terminó una carrera. Sí, terminó hasta el fondo de la parrilla. Bueno, no, de hecho hasta el fondo terminó, creo que Alonso, porque volvió. Pero bueno, hablaremos después de eso. Los autos, pues, que fueron DNF, los autos que no terminaron, vaya, empezando por Nico Hülkenberg, ¿no? Bueno, empezando primero por Oscar Piastri, que en la vuelta previa a la vuelta de formación, la vuelta en la que entran básicamente para hacer la vuelta de formación, Oscar Piastri, por algún error en el motor que creo que le entregó más potencia, un error que ya hemos visto en Checo Pérez, no sé si recuerdan ese gran premio en Abu Dhabi, ¿no? En la vuelta de formación, digo, en una vuelta en safety car, Checo pisa el acelerador y bueno, el motor entrega más potencia, eso ya había pasado, pasó con Oscar Piastri y se fue directo al muro, destrozó el auto y en su gran premio de casa no pudo terminar. Eso, una pena, la verdad, una pena porque no fue error de Piastri, o bueno, así lo quiero ver, no creo que haya sido error de Piastri, creo que es un error de que el motor entrega un poquito más de potencia, él no lo pudo controlar, se le patina el auto y se va directo al muro. Y bueno, siguiente DNF, Nico Hülkenberg, ni siquiera pudo largar el Gran Premio, tuvo un problema y tuvieron que retirar el auto. Ese también es un gran premio, pues muy desafortunado. Luego para Isaac Hadjar se le explota el motor, su motor decide hacer combustión instantánea y lo que saca un virtual safety car, ¿no? Y ahí es donde viene la peor estrategia de Ferrari. Vieron un virtual safety car y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a entrar. Sí, está entrando Mercedes, nuestro rival, al que le estamos peleando, al que estamos intercambiando posiciones, 1 y 2. No vamos a entrar, ¿por qué? No sé. No sé, realmente creo que va a haber un safety car más adelante. O sea, pónganse a pensar. Tu rival está entrando por neumático, está entrando por un cambio de neumático en una situación favorable, que es un virtual safety car, y tú decides quedarte en pista porque puede haber un safety car. El problema aquí viene en que los analistas de Ferrari no vieron que si entraba un safety car, si llegaba un safety car, ellos sí iban a entrar por neumáticos nuevos. Pero Russell tenía una ventaja atrás, igual podría entrar. E incluso, si no entraba a pits por neumáticos nuevos, otra vez, si se quedaba con los neumáticos viejos, usados, las distancias se iban a reducir, se iba a volver a relargar la carrera. ¿Y qué iba a pasar? Otro desfile de yo paso, tú pasas, yo paso, tú pasas. ¿Cuál era el punto en no entrar a pits? ¿Cuál era? ¿El hecho de que podría haber un safety car? ¿O simplemente querían joderle la carrera a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton? No lo sé. No lo sé, se los dejo a su criterio. Les dejo pues este pequeño análisis a su opinión, a su más sincera y respetuosa opinión sobre Ferrari.
que nos lleva al punto de mayor discusión y debate que he visto en redes sociales, que es la gestión de la energía. La gestión de la energía sí fue un factor, ¿no?, muy importante en esta carrera. Sin ella, no hubiéramos visto las batallas que tuvimos entre Charles Leclerc y George Russell las primeras 12 curvas. Y tampoco hubiéramos visto esta pequeña batalla que tuvo Max Verstappen con Lando Norris. Batalla donde claramente ganó Norris, ¿no? Porque justo Norris se defendía cuando Verstappen atacaba, ¿no? Entonces vemos las dos variantes que se tienen, ¿no? La variante en la que yo ataco con la energía y yo defiendo con la energía. Pero en ambos casos, ninguno atacó con la energía, porque Norris no tuvo que atacar, Norris solo tuvo que defender, pero Leclerc atacaba con energía y luego era rebasado porque ya no tenía energía. Entonces ahí se iban intercalando, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Norris, ¿no? Y bueno, al final vimos las gráficas de Norris y Verstappen y veíamos cómo Norris tenía energía al mismo tiempo que Max. Y esto pues hacía que Max no pudiera rebasarlo, ¿no? Entonces, muchos justo dicen que se perdió el instinto del piloto. Y podemos meterlo a debate, pero esto quisiera que la gente lo viera después del Gran Premio de China, donde vamos a tener un circuito bastante grande, con una recta gigantesca, con muchas curvas y la verdad yo creo que muy divertido, porque la gestión de la energía al final de cuentas varía dependiendo de cada pista. Y a diferencia de China, Australia era un circuito de los peores para probar la gestión de la energía. Eran muy largo, con muchas rectas, pocas frenadas fuertes, lo cual hacía que, bueno, no se pudiera gestionar la batería de una manera correcta. Entonces, a pesar de que yo no le atribuyo a esta parte del 50-50 la gestión de la energía, no se lo atribuyo a que haya sido una carrera aburrida, porque yo creo fielmente que la razón por la que fue una carrera aburrida es culpa de Ferrari. Tampoco descarto el hecho de que pueda llegar a ser. Pero quiero esperarme antes de sacar a decir una opinión errada, básicamente. Donde sí puedo hablar o donde sí me gustaría decir mi opinión es en la parte de la degradación de los neumáticos. Creo que, aunque se vio degradación, aunque se vio una pequeña degradación, creo que estamos igual o peor que el año pasado, donde los neumáticos eran piedras. Nadie tuvo problemas con los neumáticos, aunque sí hubieron varias paradas, fueron más por estrategia, antes que por ya no tengo agarre, o estoy perdiendo el auto, o cosas así que sí veíamos el año pasado, y este año no vimos. Sí es cierto que Australia no es un circuito en el que se degraden un montón los neumáticos, ¿no? Pero aún así, creo que Pirelli no hizo bien su trabajo. Ahí sí creo que otra vez, otro año, los neumáticos siguen siendo piedras, y eso no me agrada. Ahora, hablemos de resultados. Max Verstappen salió de la 20ª posición y terminó en la 6ª posición. Pasó a los primeros autos, casi parados. Él era un cohete. Hay un momento en el que se le avienta, si no mal recuerdo, a Carlos Sainz, se le avienta por el exterior y lo rebasa en la curva 9, lo cual se me hace una locura, algo de otro mundo. Max Verstappen pasó todos cada uno de los autos, ya sea por, bueno, que le benefició el safety car, el virtual safety car, porque es buenísimo y tal. Lo cual lo deja en una posición, en una 6ª posición muy cómoda, la verdad, con una difícil batalla a Norris, ¿no? No lo pudo pasar durante más de 4 vueltas. Lo cual, en parte, creo que refuerza mi punto de que el problema no es el reglamento. El reglamento está bien, a mi parecer, por la carrera que vi. Creo que no está mal, ¿no? Hay autos que se pueden pasar y hay autos que no se pueden pasar, ¿no? No creo que solamente sea darle un botón y ya, el otro no tiene nada que hacer. Sí hay peleas, de hecho. Pero bueno, vimos la batalla que le dio Sergio Checo Pérez en un Cadillac a Liam Lawson en un Racing Bulls, ¿no? Entonces creo que sí hay posibilidad de defenderse. La cosa es que, bueno, se agrega este factor de batería. Bueno, sin más que decir de los resultados, está Mercedes en la primera posición, en los 1-2, ¿no? George Russell por primera vez en su vida lidera el campeonato de pilotos y Mercedes de vuelta después de 5 años lidera el campeonato de constructores, lo cual alegría para muchos, tristeza para otros. Tienen un muy buen auto, pero sorpresa, Ferrari también tiene un muy buen auto y creo que veremos muy buenas batallas de aquí al 1 de junio. Donde, bueno, se hacen los cambios de medir la relación de compresión en caliente, básicamente a 130 grados. Y aquí yo tengo una opinión polémica. Yo no creo que Mercedes tenga un motor ilegal. Pero bueno,
Otras personas dicen que Mercedes no está dando todo su potencial porque esto beneficiaría a otros autos, ya que cuando Mercedes tenga un dominio total va a beneficiar a los autos más lentos, que serían básicamente todos, y la FIA les va a permitir hacer cambios en su motor. Les va a dar ayudas básicamente. Mercedes no quiere esto, Mercedes quiere ganar, pero no por mucho. Por eso vimos que realmente no le ganó por mucho a Charles Leclerc, simplemente fueron 9 segundos. ¿Será esto cierto? La verdad no lo sé, pero bueno, dime tú qué opinas. Yo soy muy escéptico ante esto. Pero también hay otros rumores que dicen que Mercedes no les dio todo o toda la información sobre su motor. Por eso equipos clientes como Alpine, McLaren y Williams no son tan buenos. Muchos creíamos que el motor Mercedes era igual y aunque en el reglamento dice que tiene que ser igual, probablemente ocultaron algunas cosas en el software que les prohíbe o no les permite básicamente utilizar, no sé, algunas funciones o algo, no tengo idea. Eso es lo que alegan algunos equipos, lo cual no creo que sea cierto, creo que son más excusas mediáticas que se hacen para maquillar el pésimo rendimiento que tiene el McLaren. Porque esta declaración la hizo Andrea Stella, team principal de McLaren. Pero bueno, como les digo, el Mercedes no es de otro mundo a comparación de Ferrari. Creo que si hay un problema, no es en el motor. No para McLaren, no para Williams y no para Alpine. Y bueno, llegamos ya al final de este espacio, ¿no? Y bueno, llegamos ya al final del pit wall, ¿no? Con esta sección que quiero acabar de preguntas y respuestas, ¿no? Les puse en mis historias, ¿no? Si me siguen en Instagram, en mis historias, puse una historia pues, de preguntas y respuestas para cualquier cosa o duda o algo que tengan de la Fórmula 1 y yo en mis pocos precarios conocimientos pueda responderles, ¿no? Entonces, lamentablemente la puse muy tarde, pero les prometo que la siguiente semana la pondré con un día de antelación para elegir las mejores preguntas. Entonces, ahorita vamos a responder algunas preguntas de las que me dejaron. Y bueno, Rolo Baje nos pregunta ¿por qué se hizo el cambio de regulaciones de 2026? ¿Por qué las nuevas regulaciones? Y bueno, esto no es únicamente por el 2026. Sí es cierto que se quiere llegar a Net Zero en 2030 con más cuidado del medio ambiente, pero realmente la Fórmula 1 hace cambios de regulaciones cada cierto tiempo para fomentar los adelantamientos, para fomentar las peleas en pista, para escuchar a los fans, lo que ya les había dicho, por las críticas que hubo en el 2022 al 2025. Esto porque no se podían rebasar los autos. Entonces la FIA hace estos cambios de regulaciones cada ciertos años para que, bueno, cambien muchas cosas y se les escuche a la comunidad, a ustedes, a nosotros. Y bueno, de cierta manera, hacerla más equitativa. Y bueno, Max Prisionero nos pregunta, ¿Red Bull tiene opciones de ganar el título con Max o con Isaac? Bueno, aquí, aunque sea fan de Red Bull, aunque me agrade la escudería de Red Bull, realmente creo que la tienen muy complicada. Llegan como motoristas por primera vez en su historia, llegan como motoristas de la mano de Ford, ¿no? Entonces, creo que aunque son muy buenos pilotos, y lo demostraron, tanto Max Verstappen es el mejor piloto, como Isaac Hadjar demostró clasificando en tercera posición, creo que este año no tienen tanta posibilidad de salir campeones, aunque me encantaría. Creo que el que más posibilidad tiene es Max. Y bueno, Isaac no creo. ¿Ganar carreras? Yo creo que sí. Yo creo que a mitad de temporada, por ahí de Zandvoort, por ahí de, no sé, el Gran Premio de la Ciudad de México o incluso Brasil, Las Vegas, esa parte de la temporada que es más divertida, yo creo que ahí sí tienen posibilidad de ganar una carrera. Pero la verdad, la realidad de ganar el campeonato, lo dudo mucho. Posibilidad siempre hay, ¿no? Desde la primera carrera hasta la última carrera, ambas tienen 58 vueltas. Así que creo que sí se puede, pero también creo que es muy poco probable que lo logren. Y bueno, Elvia nos pregunta cómo funcionan las gráficas de las qualis, las prácticas y en las carreras. Bueno, depende de cuál gráfica hables. Hay muchas gráficas en la Fórmula 1. Las que yo utilizo son las gráficas de tiempos de vuelta, ¿no? En el que se pondera un promedio de todos los pilotos de tiempo por vuelta y ahí tú puedes ir viendo cómo un piloto tiene menor tiempo. Mientras más abajo esté, más cerca del cero,
que bueno, nadie llega a cero, porque el tiempo por vuelta nunca llega a cero, pero mientras más cercano al cero esté, menor tiempo por vuelta hizo. Y mientras más alejado del cero esté, mayor tiempo por vuelta hizo. Cuando ves que una gráfica va en línea recta como una pendiente, ahí significa que, bueno, está haciendo vueltas, pero el neumático está entrando en un estado de degradación, lo cual hace que cada vuelta sea un poco más lenta que la anterior. Esto generalmente pasa en las carreras. En las qualis pasa más de lo mismo, pero ahí se utilizan otro tipo de gráficas. Ahí serían las gráficas, pues, por vuelta, ¿no? De telemetría. Cada una de las vueltas también tiene gráficas. Las gráficas en las que se ven las marchas, las velocidades. Por velocidades me refiero a literalmente velocidad en kilómetros por hora. Las gráficas de aceleración, las de freno. Y ahí es donde vemos, pues, donde un piloto alargó más la frenada, donde un piloto pues tomó la curva a fondo, donde un piloto alcanzó más velocidad punta. Ese tipo de gráficas es donde se ve pues, generalmente en prácticas y en qualis. Esas gráficas son por vuelta. La otra gráfica era una gráfica de toda la carrera, básicamente. Y bueno, finalmente Maffer nos pregunta, ¿puedes decirnos cómo Leclerc hubiera podido recuperar la posición que perdió? En este caso, no puedo ver el futuro, no sabría decirles cómo, pero creo que tratando de meterme en la cabeza poco pequeña de los estrategas de Ferrari, me imagino que estaban esperando un safety car que redujera las diferencias para que al momento de que Leclerc pasara a boxes, Russell iba a estar detrás de él a 15 segundos, lo cual le iba a permitir hacer una parada bastante buena. Pero como ya les había dicho, creo que incluso después de esa parada, las distancias pues con un safety car se iban a reducir por completo, lo cual pues probablemente los iba a dejar en la misma situación de yo te rebaso, tú me rebasas. Entonces creo que aquí no había una manera en la que él pudiera haber recuperado esa posición si no es por habilidad en pista, básicamente. O sea, no había una estrategia ganadora, creo yo. A lo mejor si hubieran pasado muchos factores, pues a lo mejor sí hubiera ganado. El problema no fue él, el problema pues fueron los mecánicos. Yo creo que él es un super piloto y hubiera ganado. El problema, bueno, fueron los mecánicos. Entonces, a lo mejor en China lo vemos ganar y subirse hasta el escalón más alto del podio. Pero bueno, serán cosas que tendremos que ver en un futuro. Y bueno, antes de irme, quiero avisarles. Esta es semana de carrera. Tenemos a China, semana de sprint. Entonces, el viernes tenemos práctica 1, tenemos sprint quali. El sábado tenemos la sprint y también tenemos la quali. Y el domingo tenemos la carrera. Entonces, quédense atentos a mis videos. No se lo pierdan. Yo les estaré subiendo los horarios hoy o mañana para que vayan a seguirme a mis redes sociales. Y bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes, con todas y todos ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos la siguiente semana en otra sesión de El Pitbull.